Lunes, una nueva semana perseverando con disciplina militar. Hoy nos enfrentamos a una situación similar a la del viernes tarde, aunque hoy, no deberíamos hablar de hombro cabeza a hombro. También os diré que sigo buscando la inspiración en frases como la de hoy, que dice así: tu mente tiene un poder extraordinario, no permitas que se convierta en tu propio obstáculo. Entremos en materia con mi yo analista. Como ya he comentado, la situación es muy similar a la que nos encontramos el viernes, o vídeo anterior. Vemos que el precio sigue respetando esa zona y que mi direccional está bajista a punto de giro alcista. También vemos lo que ha ocurrido cuando el direccional ha estado en esa zona bajista con el precio tocando ese nivel. Añadir y recordar que en la apertura de hoy vuelve a haber un gap de apertura, no es muy grande, pero está, y también hay posibilidades de que el precio quiera cerrarlo como suele hacer en un alto porcentaje de veces. Hasta aquí, vemos que hay muchas probabilidades de que el precio nos haga el patrón de giro y suba. Así que marcaremos el nuevo rango y esperaremos a que abra el mercado. Aquí estamos, y vemos que el precio está siendo rechazado por ese nivel. Ahora que tenemos el análisis hecho, le toca al yo operador, que es el que tiene que luchar con el subconsciente. Aunque mi análisis es alcista y a pesar de que nos podría hacer el patrón de trampa, me arriesgo y pongo mi orden bajo este mínimo. Creo que si el precio hace el patrón de trampa hacia abajo nos dará los 10 pips que necesitamos. Por otra parte, si el patrón que nos hace es otro, rápidamente pondremos la orden en la parte de arriba de estos máximos, pero el tener el direccional estocástico bajista da indicios de que bajará algo más. Ahora solo nos queda esperar que el patrón se forme. Esta es la vela que Heiken así crea para cerrar los gaps de apertura. El precio juega un poco con el nivel, hasta que finalmente se decide a subir. Y nos forma el patrón de falla. Ahora cambiamos nuestra orden de bajista a alcista, y esperamos que el precio la llene. Aquí está, una vez más nos da la razón, avisándonos con un patrón de giro. Esta mañana, el yo operador no está demasiado fino, e intento ser algo más ambicioso en mi objetivo, pero como digo no está muy fino y solo busca 4 pips más. Que finalmente consigue y también se da cuenta que podrían haber sido hasta 20 pips. Pero, aún así, tengo que decir que estoy muy contento de mis progresos, sobre todo, los del yo analista. Hay muchas mejoras por trabajar en el yo operador y en ello seguiremos. Como siempre, agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.